En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Les voy a pedir que apaguen los micrófonos de ustedes, así no hay interferencias de sonido. Pueden dejar el video si quieren, pero el audio, por favor, el micrófono, por favor, apáguenlo. Bueno, vamos a continuar hoy entonces a partir de la tercera regla de discernimiento, que es donde dejamos la última vez que tuvimos la charla. Va a estar el texto en pantalla para que puedan seguir más o menos los elementos que vamos a ir analizando de a poquito. Entonces, la tercera regla, en la tercera regla San Ignacio describe lo que es la consolación espiritual. Y dice así: llamo consolación cuando en el alma se causa alguna moción interior con la cual viene esta alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor, y consecuentemente, cuando ninguna cosa creada sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador de todas ellas. Asimismo, cuando lanza lágrimas motivas a amor de su Señor, ahora sea por el dolor de sus pecados, o de la pasión de Cristo nuestro Señor, o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperanza, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, quietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Muy bien. Por favor, apaguen el micrófono. Hay alguien que tiene el micrófono encendido. Bueno, entonces, en esta regla, San Ignacio va a describir qué cosa es una consolación espiritual. Y vamos a seguir fundamentalmente los comentarios del padre Casanova, que es un jesuita, mártir de la Guerra Civil Española, que describe de una manera muy atinada las reglas de San Ignacio. Y él dice que la consolación espiritual es sustancialmente, o sea, esencialmente, un aumento sensible de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Singularmente de la caridad, que es la reina de todas las virtudes, y es la que posee mayor fuerza consoladora. Todas las demás mociones, todo lo demás que describe San Ignacio en esta regla, las lágrimas de amor, o por dolor de los pecados, o por la pasión de Cristo, el no poder amar otra cosa más que al Creador y a todas las cosas en el Creador, todo eso es efecto de este aumento de la caridad. El momento de mayor trascendencia en la vida espiritual es aquel en el que nuestro amor se ordena y se enciende. Esto propiamente es obra de Dios. Yo no puedo hacer crecer mi caridad con mis propias fuerzas. Eso lo hace Dios. Porque cuanto nosotros hacemos, solo sirve para prepararnos o disponernos a esta obra de Dios en nosotros. Dios en su providencia tiene sus momentos secretos para santificarnos. Estas son horas dichosas
en las que el amor germina misteriosamente y crece y se robustece y purifica y se desarrolla hasta alcanzar la perfección, entre emociones y estados espirituales variadísimos. Y por eso nosotros no estamos siempre en consolación, ni siempre en desolación. Nuestra alma va pasando por distintos estados, incluso cuando estamos consolados hay muchísimas variantes, muchos matices, y cuando estamos desolados también. El amor a Dios puede crecer en nosotros, incluso sin que lo sintamos. Por ejemplo, en medio de una prueba. Dios, de hecho, permite las pruebas para hacernos crecer en la caridad, justamente. Esa es la finalidad de todas nuestras dificultades en el orden espiritual o incluso en nuestra vida eh, exterior, por decirlo de alguna manera, nuestra vida familiar o laboral, en el matrimonio. Pero la hora más dulce y sabrosa es aquella en la que el amor divino se torna sensible. ¿Por qué? Porque nuestro amor a Dios no siempre es sensible, no siempre podemos decir que sentimos ese amor que tenemos a Dios. Pero hay momentos en los que Dios hace que ese amor se torne sensible, se enardezca, y ese amor extingue en nosotros todos los demás amores a otras criaturas, y nos deja en la imposibilidad venturosa de no poder ni querer amar más que a Dios y a las demás cosas por el mismo Dios. Esta es la legítima y verdadera consolación espiritual. Y otras emociones internas, como las lágrimas, la alegría, la quietud, la paz, la esperanza, las cosas del cielo, etc., son fruto de la misma consolación. La consolación, entonces, es justamente cuando este amor se enardece y solamente nos deja amar a Dios y a las demás cosas solo por amor a Dios. Esta es propiamente la consolación. No es esa emoción que a veces uno puede sentir y que es aneja a la consolación. No es eso, no es eso la caridad. No es, la emoción no es la caridad. La verdadera consolación espiritual es cosa muy elevada y santificadora. Y por esa razón quiere San Ignacio que tanto cuando hacemos ejercicios como fuera de los ejercicios, la busquemos y la pidamos, siempre sometidos a la disposición de la divina providencia. O sea, pedirle a Dios esa consolación, pero no esa emoción, ¿entienden? O sea, que haga crecer mi caridad, eso le tenemos que pedir a Dios. Eso es lo que pedimos cuando pedimos ser consolados, crecer en el amor a Dios, aunque no lo sintamos muchas veces sensiblemente. No se trata de buscar los efectos sensibles de la consolación, sino la sustancia, la esencia de la consolación, que es el aumento del amor a Dios. El alma puede muy bien estar consolada y sin embargo no sentir sensiblemente los efectos de la consolación, aunque ordinariamente sí va acompañada la consolación con estos efectos sensibles. Pero aun cuando perciba los efectos sensibles de la consolación, como son la paz, la alegría, la quietud, etc., mi amor, cuando soy consolada, no se detiene ni descansa en esos efectos, sino en Dios. Cuando es verdadera consolación, mi amor a Dios no se queda detenido en esos efectos sensibles, sino que van derecho a Dios. Como decía Santa Teresa, no buscamos los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos hablando, de esta regla. Resulta que un sacerdote, el padre Nadal, estamos hablando de los primeros tiempos de los jesuitas, cuando ya hacía pocos años que se había fundado la Compañía de Jesús, este sacerdote no era jesuita, era un sacerdote secular, y después de varios años de luchar contra la vocación jesuita, él se daba cuenta, o sea, tenía estas inquietudes respecto de los jesuitas, pero
no quería. Entonces él se resuelve finalmente, después de muchas idas y vueltas, a hacer los ejercicios espirituales para discernir su vocación jesuita. Entonces, está haciendo él los ejercicios de mes. Pensemos que en ese tiempo San Ignacio predicaba los ejercicios durante un mes, así están pensados originalmente, divididos en 4 semanas. Entonces, hasta la segunda semana de los ejercicios, todo iba bien. Entonces, él escribe, la primera semana me trajo fruto. En la segunda semana sentí mayor fruto. En la segunda semana es cuando se empieza a considerar la vida de Cristo, a partir de la anunciación, de la encarnación. Y en un punto determinado, como a la mitad de la segunda semana, se empieza a tratar, a la luz de los ejemplos de la vida de Cristo, las elecciones. Cómo Dios me pide a mí que lo siga. Dios me pide que lo siga, pero ¿cómo? ¿En qué estado? Esas son las elecciones. Entonces, dice él, sentí mayor fruto en la segunda semana y de manera especial en las meditaciones del Rey temporal y de 2 banderas. Grande fruto en los misterios de la vida de Cristo. Entonces entra él en la etapa de las elecciones y entonces se acabó la consolación, ¿no? Experimenta una desolación tremenda. Y a continuación, gracias a un esfuerzo que hace él extraordinario, experimenta la consolación. Entonces él va a contar cómo fue lo que le pasó. Dice, el día 17 de los ejercicios, me dijo Domenech, el jesuita que le estaba dando los ejercicios de mes, que como ya habían pasado varios días que estaba detenido en las elecciones sin sacar nada, él quería hacer bien la elección de Estado, pero estaba bloqueado. Entonces el jesuita le dijo, es tiempo de pasar adelante. No podía seguir detenido tantos días ya. Entonces, dice él, le respondo que quería hacer un último esfuerzo aquella noche. Hecho esto, recibí una gracia de Dios muy singular, y tomando la pluma, escribí las siguientes palabras, tal como me movía el Espíritu de Cristo, con una suma consolación de mi alma. Y esto es lo que escribe. Hasta ahora he recogido lo que he podido por uno u otro camino de elección, y he visto que las razones que vienen contra mi vocación a la compañía de Jesús pesan tan poco que no ha valido la pena escribirlas una por una. Añado que las dificultades son más bien confirmaciones de su vocación, ¿no? Lo que más me mueve es que no he encontrado ni una sola razón que ni siquiera en apariencia haga fuerza para retraerme del todo de la vocación a la compañía. Todo se reduce a repugnancias del sentimiento, y esta es la señal máxima y certísima de que mi vocación a los jesuitas es voluntad de Dios. Interesante lo que dice. Esa repugnancia sensible que siente hacia la compañía de Jesús confirma que él tiene vocación para la compañía de Jesús. Vista la cual repugnancia, los sentimientos, la voluntad depravada, el mundo, el honor, cierta especie de desconfianza al pensar demasiado en las dificultades, hay que concluir que son todas cosas incompatibles con el reino de Dios y contrarias al espíritu. O sea, son cosas todas que vienen del mal espíritu. Por tanto, sigue él, aunque viniesen... Perdón, ¿podrían apagar el micrófono, por favor? Por tanto, disculpen, aunque viniesen, me atacasen, me pusiesen resistencia, me contradijesen, me atemorizasen todas las dificultades, y muchas más que han sentido absolutamente hombres, o que es capaz de forjar el demonio, yo, en nombre de la Santísima Trinidad, del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, determino y propongo seguir los consejos evangélicos, haciendo los votos en la compañía de Jesús. Y tengo el espíritu dispuesto a hacer todo lo que a ella pertenece, aunque quieran que haga los votos enseguida. Y de esto, con sumo temor y temblor de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y ayudado de su misericordia que ha usado conmigo, hago voto con toda el alma, con toda la voluntad, con todas mis fuerzas. Hasta ahí él.
dice él, se siguió a esto que él acaba de escribir y de decidir, se siguió a esto una increíble consolación del alma y hasta notable descanso del cuerpo. Este es el fruto de la consolación de Dios. Hacerme fuerte para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces pensamos que la consolación es esa emoción que uno siente, o ese emocionarse o llorar incluso delante del Santísimo. Eso puede ser efecto de la consolación, pero no es la consolación en sí misma. La consolación es el aumento de la caridad. Y a veces viene sola, o sea, sola en el sentido de que no viene acompañada con esos afectos y esas lágrimas y todo lo demás, ¿no? Lo sustancial entonces de la consolación es el aumento de la caridad. Y eso se tiene que notar porque yo me fortalezco para hacer lo que Dios me pide. Muy bien. Cuarta regla. La cuarta regla describe la desolación espiritual, todo lo contrario. Llamo desolación todo el contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación de ella, moción a las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, o sea, desconfianza, esperanza, moviendo a infidencia, falta de esperanza, me equivoqué, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste, y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, las mociones del mal espíritu ponen al alma en el estado de desolación espiritual, la cual es totalmente contraria a la consolación. La descripción de la desolación hecha por el santo es también muy rica en matices, describe muchas cosas, turbación, ese impulso o atracción hacia las cosas bajas de la tierra, oscuridad, inquietud, tentaciones, todas esas cosas son pensamientos que salen de la desolación, salen de la desolación, pero sustancialmente la desolación es falta de amor, sentirse así, falta de amor y separada de su Dios. Y por eso la desolación, sustancialmente, se parece mucho a lo que sienten los condenados en el infierno. Por eso el padre Casanovas dice que es una especie de pena de daño que va contra la misma vida espiritual. El condenado se siente separado de Dios, como rechazado por Dios. Bueno, la desolación tiene algo de esto. Esa sensación de que Dios está muy lejos, de que Dios se ha olvidado de nosotros, que ya no tengo la ayuda de su gracia, y todos los pensamientos que se salen de esto. La desconfianza, pensar que Dios me dejó, sin esperanza de alcanzar el cielo, me parece que no amo a Dios, me cuestan hacer las cosas que cuando estoy consolada no me cuestan. Perdón, yo no sé bien quién es, pero por favor revisen, porque hay alguien que tiene el micrófono encendido. No sé si es Paquita o quién puede llegar a ser, pero por favor apaguen el micrófono porque se escucha mucho. Bueno, entonces, decíamos que la desolación sustancialmente se parece mucho a lo que sienten los condenados, la sensación de estar lejos de Dios, o que Dios se ha alejado de mí. El tiempo de la desolación es la hora que escoge habitualmente el mal espíritu para hablarnos. Atención, cuando estamos desoladas, ahí aprovecha el diablo para hablarnos.
Por eso es importante darnos cuenta cuando estamos desoladas, porque entonces estamos alertas. Yo sé que cuando me siento así, el que más me va a hablar es el diablo. ¿Eh? Y entonces no seguir los pensamientos que brotan de esa desolación. De todos modos, también Dios está presente, aunque no lo sintamos cuando estamos desoladas. ¿Eh? Estar en desolación no significa retroceder en la vida espiritual, sino sufrir más tentaciones. Eso significa estar desolado. ¿Eh? No es que yo de repente perdí la gracia, no es eso la desolación. La desolación es cuando, ahora lo voy a explicar bien, ¿eh? Dios es como si quitara esos efectos de la gracia, ¿sí? El sentir la confianza, la esperanza del cielo, la alegría por estar cerca de Dios, son todas cosas que, que pueden estar, pero pueden no estar. Y cuando no están, hace que todo sea más difícil. ¿Mm? Dios está presente, pero el que más nos habla en esos momentos es el diablo. Entonces, atención cuando uno se siente así, a discernir los pensamientos. Si somos fieles a la gracia de Dios y aplicamos las reglas de discernimiento, esa desolación nos ayuda a crecer en la caridad. Así como la consolación nos hace crecer en la caridad, también la desolación, si somos fieles a Dios en esos momentos, nos hace crecer en la caridad. ¿Mm? Y es para esto para lo que Dios permite la desolación, para hacernos crecer en la vida espiritual. Un ejemplo de esta regla, vamos a seguir a contar un poco más de la historia de este padre Nadal del que hablábamos anteriormente. Como les decía, este padre Nadal era un sacerdote del clero secular, era diocesano, y había conocido a San Ignacio cuando la Compañía de Jesús estaba apenas fundada. Se lo encuentra en París, estaba estudiando ahí San Ignacio, y el padre Nadal va ahí también para estudiar. Se lo encuentra allí, y San Ignacio le habla al padre Nadal, porque ve en él signos claros de vocación jesuita. Pero Nadal en esos momentos tenía muchos prejuicios contra los jesuitas por las cosas poco favorables que se decía de ellos. Incluso, no sé si ustedes saben, pero el padre a San Ignacio, estamos hablando del tiempo de la Inquisición, le secuestran los escritos de los ejercicios que tenía él para examinarlos, porque lo habían denunciado de alguna manera, como denunciaban en ese momento a muchos sospechosos de no tener fe ortodoxa, ¿no? Entonces, este padre Nadal tenía un poco esos prejuicios, entonces no quería acercarse a ellos. Pero en realidad, lo que lo apartaba más era la conciencia que no quería reconocer del apego a su vida independiente, justamente porque no era religioso, era sacerdote diocesano. Entonces entrar en la Compañía de Jesús significaba dejar sus propiedades, dejar su vida familiar y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, entonces San Ignacio habla con él, y después de aquella conversación el padre Nadal le dice que él no quiere tener nada que ver con ellos, que no quiere escucharlo, y se va, ¿no? Entonces él vuelve a Barcelona, él era de Barcelona, vuelve a Barcelona. Entonces, sí escribe el padre Nadal en su crónica: navegué hasta Barcelona y recuerdo qué grande era mi tristeza. No me entregaba a los estudios ni a la predicación. Me dolía el estómago, me dolía la cabeza, todo me desagradaba. En ningún sitio encontraba o descanso o consolación. Considero un gran beneficio de Dios el que, habiendo vivido 7 años en mi patria, ni un día, ni una hora, ni un momento siquiera, viví sin una gran ansiedad de ánimo, perturbación y amargura. Siempre me dolía la cabeza, siempre el estómago, siempre estaba melancólico, de modo que todos mis amigos se admiraban y sospechaban que me había vuelto misántropo, siempre entre médicos y medicinas. Me resultaba pesado a mí mismo, me entristecía,
porque no me iba bien en la predicación. Como podemos ver, se trata de una verdadera desolación espiritual. Tristeza, ansiedad de ánimo, perturbación, amargura, era pesado para sí mismo. Todo lo que describe es típico de la desolación. Y además dura mucho, 7 años que él está desde que vuelve de París a Barcelona. Esos 7 años que lo estuvo escapándole a la vocación. De esta desolación participa también el cuerpo, y por eso él explica, dice, tenía dolor de cabeza constantemente, dolor de estómago, se la pasaba entre médicos y medicinas, con manifestaciones claras de melancolía y misantropía. Es interesante notar que considera esta desolación como un gran beneficio de Dios. Esto él lo escribe cuando ya es jesuita, ¿no? ¿Y por qué él dice esto, mirando para atrás esos años en que estuvo escapándose de la voluntad de Dios? Porque para San Ignacio, una de las 2 lecciones que el Señor acostumbra a dar o a permitir es la desolación. En la desolación Dios la permite para enseñarnos, para enseñarnos. Le muestra el Dios al desolado, muchas veces, que la vida que lleva no le agrada, que hay algo que no está haciendo bien. En el caso de Nadal, no estaba siguiendo su vocación, que le había quedado claramente manifestada durante la conversación que había tenido con San Ignacio. Entonces, aprovechar la desolación. Aprovechar la desolación. Bueno, ahora en estas próximas reglas que vamos a ver ahora, desde la 5ª hasta la 9ª, San Ignacio nos va a enseñar cómo hay que actuar cuando estamos desolados. 5ª regla, entonces. En tiempos de desolación, nunca hacer mudanza. Esto tenemos que grabárnoslo. En tiempos de desolación, nunca hacer mudanza, porque es lo primero que hacemos cuando estamos desolados. Cambiamos, dejamos los propósitos, cambiamos todas las buenas decisiones que habíamos tomado. Nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación, o en la determinación en que estaba en la antecedente consolación. O sea, las decisiones que yo había tomado antes de estar desolada, o en la anterior consolación, esas decisiones, esos propósitos, cuando estoy desolada, no las tengo que cambiar. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación, el mal, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. En la desolación, entonces, dice el padre Casanovas, los consejos vienen fundamentalmente del mal espíritu, y por tanto no debemos seguirlos. Por este motivo no hay que cambiar los propósitos anteriores, que es lo primero que nos inspira el mal espíritu. La desolación es mala consejera, más bien pésima consejera. Precisamente el fin del mal espíritu es hacernos cambiar. ¿Con qué claridad solemos ver las cosas en los días de ejercicios? ¿Y cómo se nublan y oscurecen cuando terminan los ejercicios? Eso seguramente todas han tenido experiencia de esto. Por eso la regla de oro para la desolación es constancia, no mudar, no cambiar, ni siquiera deliberación sobre lo ya propuesto. Gran tentación esta. No, lo que pasa es que este propósito yo lo tomé cuando estaba muy consolada, estaba muy en las nubes, pero no, la vida real es esta. Entonces yo eso que me había propuesto hacer en ejercicios, en realidad no era real. Eso es del diablo. Se los digo con toda claridad. Cuando yo salgo de ejercicios, después de haber hecho mi reforma, después de haber hecho propósitos, de haber tomado decisiones que tengo que concretar después de los ejercicios, cuando yo salgo de los ejercicios con todo eso, lo primero que hace el diablo es meterme esta mentira. Atención, entonces, en tiempos de desolación, no hacer mudanza. Y por eso antes de hacer, cuando uno sale de los ejercicios,
y se encuentra en esta situación de desolación, de duda, de que no, me parece que yo no entendí bien lo que Dios me dijo, consultarlo, hablarlo, porque eso también ayuda a denunciar al demonio. La desolación es una crisis experimental del amor, y por tanto, este desfallecimiento espiritual y los efectos que de él dimanan no deben determinar los propósitos o decisiones de la vida. Eso está claro. Cuando estoy desolada, no puedo decidir qué es lo que voy a hacer, porque yo ya sé que en desolación el que me va a aconsejar es el mal espíritu. La consolación, a su vez, es plenitud del amor, también experimental. Y de esa plenitud nacen los propósitos y determinaciones que me han de llevar a Dios. Cuando yo estoy tranquila, cuando Dios enciende en mí la caridad, a la luz de la pasión de Cristo, ver todo lo que Él hizo por mí, y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Y Dios me inspira esos buenos propósitos, ese vencer mis defectos, ese dejar mis afectos desordenados. Eso es lo que yo tengo que seguir, aunque después se acabe la consolación, y yo me quede así medio como desarmada. Importa, por lo tanto, no hacer ningún cambio en los propósitos y determinaciones de la consolación, sino armarse de energía y ejercitar con valor la virtud de la fortaleza y de la constancia contra toda suerte de imaginaciones, sentimientos y pensamientos, y contra cualquier desfallecimiento de la voluntad que pretenda arrancarme de mis decisiones y propósitos. Estemos seguros de que vendrá la desolación tentando fuertemente nuestra constancia y fortaleza, pero eso mismo es un aviso para que estemos preparados a mantenernos firmes en nuestro propósito de guardar la regla que aquí nos da San Ignacio. En tiempo de desolación, nunca hacer mudanza. Nunca hacer mudanza. Hay una voluntad impetuosa, que se lanza violentamente y después se detiene. Otra voluntad hay que es enérgica, hace esfuerzos más duraderos, pero al final también se termina deteniendo. Y hay una tercera voluntad, que es resuelta y constante, y que va a paso normal, camino hacia su fin, sin detenerse nunca. Esta es la voluntad que vale. Ese arrojo para tomar la decisión así, y después ya me quedo ahí, se me va el entusiasmo y se acabó el propósito. No es eso. Es una voluntad resuelta y constante, que va a paso normal, pero no se detiene. Hay que mantenerse firme en la lucha a pesar de todas las desolaciones. San Ignacio, al darnos esta regla, nos da también el motivo en que la funda. Y por eso dice, ¿por qué no hay que mudar cuando estamos desolados? Porque así como en la consolación nos guía y aconseja el buen espíritu, así en la desolación el malo, cuyos consejos no podemos tomar camino, de cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Si nosotros, cuando estamos desolados, le hacemos caso al mal espíritu, vamos a ir a terminar mal, eso es obvio. En la imitación de Cristo, el libro tercero, capítulo 6, que sería muy bueno leerlo completo, yo solo le voy a leer unas pocas líneas, dice así: Jesucristo le dice al alma, hijo, ¿no eres aún fuerte y prudente amador? Y le pregunta el alma, ¿por qué, Señor? Y él le responde, porque por una pequeña contradicción faltas en lo comenzado y buscas la consolación ansiosamente. El constante amador está fuerte en las tentaciones y no cree en las persuasiones engañosas del enemigo. Así como le agrado en la prosperidad, también le agrado en la adversidad. Cuando las cosas se ponen difíciles, ahí es cuando tengo que poner más empeño en hacer lo que Dios me pide. Muy bien. Vamos a la sexta regla, entonces. Otra norma
actuar durante la desolación. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es el insistir más en la oración, meditación, en mucho examinar mi conciencia, en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. En la desolación, entonces, hay que trabajar. ¿Qué es lo que más nos cuesta cuando estamos desolados? La estrategia que San Ignacio nos aconseja en esta regla es resistir atacando. Se suele decir que la mejor defensa es el ataque. La regla anterior nos ha explicado cómo debemos resistir, valiéndonos de las virtudes de la firmeza y de la constancia. Esta otra regla nos enseña el modo de atacar tan propio de San Ignacio. Esta táctica de pasar resueltamente al ataque, no quedarse ahí solamente resistiendo, sino de enfrentar la tentación, infunde valor al alma, agrada a Dios y al buen espíritu, y desconcierta al demonio. Esto es fundamental. Infunde valor al alma, agrada a Dios y desconcierta al demonio. Pero para que el ataque alcance plenamente esos resultados tan provechosos, debe consistir en un intenso mudarse contra la desolación. Es decir, en hacer todo lo contrario de lo que ella me inspira, y esto con toda la energía y de frente al demonio. Mojarle la oreja al demonio, como dicen, ¿no? Por ejemplo, tengo tentaciones de cambiar el propósito de rezar media hora todos los días, y tengo la tentación de hacerla más cortita, en lugar de media hora, 25, 20 minutos. Bien, entonces, ¿cómo venzo esta tentación? La alargo. Aunque sea un minuto, en lugar de 30, voy a rezar 31 minutos. Ese minuto no cambia nada en la historia, no me va a estropear el plan familiar, y sin embargo, con ese minuto, estoy venciendo al demonio. Hacer contra la tentación, agere contra, como dice la versión latina, agere contra, como Jesús en el huerto. Cuanto más angustia sentía, oraba más intensamente. Así dice el Evangelio de San Lucas. San Ignacio señala algunas cosas en las que podemos emplear esta táctica. Por ejemplo, dice la regla, insistir más en la oración, en la meditación, en mucho examinar, o sea, examinarme, a ver, justamente cuando estoy desolada, es cuando más me cuesta hacer las cosas que tengo de mi vida espiritual y de mis deberes de Estado. Entonces, en esos momentos, en esos tiempos de desolación, examinarme, a ver si estoy haciendo bien la oración, el examen de mi defecto dominante, el cumplimiento de los deberes de Estado, la participación en la misa, el rezo del rosario, todas esas cosas que me cuestan cuando estoy desolada, esas son las cosas que tengo que examinar y tratar de hacerlas lo mejor posible. Y dice también en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia, que no significa, ahora como estoy desolada, toda la semana de ayuno. Tampoco hace falta irse al otro extremo, pero esforzarse por hacer, porque justamente cuando uno está consolado, no me cuesta nada hacer ayuno. Cuando estoy desolada, me cuesta hacer hasta no prender el ventilador en verano, ¿no? Pequeños sacrificios que mantienen viva el alma, y me mantienen alerta. Algo parecido a esto dice San Ignacio en una de las anotaciones de los ejercicios, y dice así él: es de advertir que, como en el tiempo de la consolación es fácil y leve estar en la oración la hora entera, así en el tiempo de desolación es muy difícil cumplirla. Por tanto, para obrar contra la desolación y vencer las tentaciones, debe siempre estar alguna cosa más de la hora cumplida, ese minuto que yo les decía, porque no solo se habitúe a resistir al adversario, más aún a derrocarle. Ese minuto me ayuda a resistir la tentación y a vencerla. Esto es fácil de decir y de entender, pero no es tan fácil llevarlo a la práctica. Eso lo sabemos.
Cuando estamos desolados es muy difícil hacer estas pequeñas cosas, pero tenemos que convencernos de que es la única forma de no convertirnos en una veleta manejada por el viento de nuestros caprichos y tentaciones. Cuesta, pero para las cosas difíciles se han hecho los hombres grandes y las mujeres grandes. ¿Mm? Evidentemente, la vida espiritual no es un picnic, ¿no? No es un picnic. Hay que esforzarse, sabiendo siempre que detrás de mi esfuerzo está la gracia de Dios, que no va a dejar que ese esfuerzo caiga en saco roto. Pero de nuestra parte, tenemos que poner el esfuerzo. No, eso es algo que no podemos obviar. Séptima regla. El que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque claramente no lo sienta, porque el Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salvación eterna. Entonces, ¿cuál es la noción recta y el motivo por el cual Dios permite la desolación? En definitiva, es para nuestro bien y aprovechamiento, para probar nuestra fidelidad y para que venzamos nosotros y derroquemos al enemigo. Para esto Dios deja al hombre reducido a sus potencias naturales, como dice, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, o sea, es como si me dejara con mis solas fuerzas. Ya no tengo ese fervor, ese entusiasmo que me daba, sobre todo los primeros tiempos de conversión, ¿no? De repente me quita todas esas cosas sensibles y me deja seca. ¿Por qué? Para que yo me venza a mí misma y derroque al demonio. Este es el motivo por el cual Dios permite que yo esté desolado. Pero esas fuerzas naturales en las que me deja Él, siempre están sostenidas, aunque no de un modo sensible, por la gracia de Dios. Lo que les decía hace un ratito. Dios me deja con mis solas fuerzas, pero está detrás sosteniéndome con su gracia, aunque esa gracia de pronto no hace sentir sus efectos sensibles de mucho fervor, de crecido amor y de intensa gracia. Yo no siento de repente todo lo que yo sentía al principio cuando estaba recién convertida, que me parecía que me iba a tragar el mundo. Ahora me siento como un pollo mojado, como dicen. Pero sin embargo, la gracia sigue estando en mi alma y Él sigue ayudándome. Por tanto, la desolación, tal como Dios la quiere, es algo recto y santo, pues el Señor se limita a retirar los dones extraordinarios de la consolación, dejando al alma con solas sus fuerzas naturales y con la gracia suficiente para salvarse y poder resistir a las mociones diabólicas. Y todo con la única intención de probar nuestra fidelidad y vencer a nuestros enemigos. Dice el padre Casanovas, dos cosas hacen al hombre pusilánime. La persuasión de su impotencia, es ese pensamiento que nos surge cuando nos sentimos así. No puedo, soy incapaz, esto me supera, ya no doy más. Esto por un lado, la persuasión de que soy impotente y creer que Dios nos ha abandonado. Justamente estas son las tentaciones que aparecen en la desolación. Y por eso San Ignacio nos recuerda tres cosas. Primero, que la desolación es una prueba, no un abandono. Y cita a Job, que dice, porque eras acepto a Dios, por eso fuiste tentado. Y esto nos quita la idea de impotencia, porque Dios nos prueba justamente porque hemos sido aceptados por Él, porque entonces podemos hacer cosas buenas, superar nuestras dificultades.
Dios está de nuestro lado y por eso permite que seamos probados. En segundo lugar, Dios nos deja aparentemente solos para que resistamos. Y tercero, lo que nos quita Dios no es la gracia. Si nosotros no hemos cometido pecado grave, estamos en gracia. Dios lo que nos quita es el fervor sensible. Pero no consiste en esto la gracia. La gracia no es ese fervor sensible. La gracia nunca nos falta si no es por culpa nuestra. Fiel es Dios, dice San Pablo, y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que de la misma tentación os hará sacar provecho para que podáis sosteneros. Obviamente no se trata de crearnos los superhombres o las supermujeres, sino de estar convencidos de que al permitir la tentación, Dios nos da la gracia necesaria para resistirla. Sin mí nada podéis hacer, pero con Él todo. Octava regla. El que está en desolación trabaje por estar en paciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Trabaje por estar en paciencia. San Ignacio nos da a conocer la ley que tiene ordinariamente la divina providencia en el tiempo de nuestras desolaciones, y es la siguiente. Cuando el hombre lucha fiel y esforzadamente contra la desolación, haciendo halle de contra, o sea, moviéndose en contra de la desolación, no se hace esperar mucho la consolación. Y siendo esto así, no hay que hacer ningún caso de las tentaciones que el demonio añade a la desolación, queriéndonos persuadir que para nosotros se ha acabado para siempre el consuelo, o por lo menos que el tiempo de la desolación será larguísimo. Este es el engaño habitual del demonio, hacernos creer que esta desolación es la última, o sea, no va a terminar más, o va a durar mucho tiempo. Este es el último secreto de la táctica espiritual contra la desolación. Paciencia y esperanza. El demonio intenta llevar al desaliento y a la desesperación, a que bajemos los brazos, a que pensemos que no podemos resistir más. Aquí aparecen las tentaciones del futuro. ¿Cómo podré resistir esto tanto tiempo? O toda la vida. ¿Y quién ha dicho que durará mucho tiempo más la desolación? ¿Quién nos dice que mañana volveremos a ser tentados en lo mismo? El demonio tienta con el futuro o con el pasado. Ustedes presten atención a eso. ¿Tienta con el futuro o tienta con el pasado? Y lo hace así justamente porque sabe que lo único que tenemos en nuestras manos es el presente. Solamente. El futuro todavía no existe y el pasado ya pasó. Por eso, para que no aprovechemos el tiempo presente, nuestro enemigo se ocupa de tentarnos con lo que ya pasó. Por ejemplo, tus muchos pecados no te van a permitir continuar adelante. O con lo que supuestamente vendrá. No podrás perseverar mucho tiempo. En cuanto a esto último, en estos momentos de desolación y de tentación de dejar el camino comenzado, puede ser útil hacer lo que sugieren algunos santos. Por ejemplo, hacer propósitos por un día. Por hoy voy a, por ejemplo, ser fiel al propósito que me hice de la oración. Y al día siguiente volver a repetir el propósito. Por hoy voy a ser fiel al propósito de la oración. Y así cada día. O como hacen los alcohólicos anónimos, no sé si ustedes saben esto, que se proponen sobriedad por 12 horas. Pobres, ¿no? Les cuesta. Entonces, por 12 horas se propone sobriedad. Y cuando terminan esas 12 horas, vuelven a hacer un nuevo propósito por otras 12 horas. Así es mucho más fácil encarar la vida espiritual. Que si yo estoy pensando, de ahora en adelante nunca más voy a dejar de hacer esto, o nunca más voy a hacer esta otra cosa. Proponerme así, hacerme los propósitos reales,
Pero cuando me cuesta tanto hacer las cosas, que cuando estoy desolada, hacerme metas más o menos cercanas, eso ayuda mucho para perseverar. Contra la desolación, algo que nos ayuda mucho es lo que nos recuerda San Ignacio, y es que después de la desolación suele venir la consolación. Cuando somos fieles, ¿no? Cuando luchamos contra la desolación, Dios, tarde o temprano, nos consuela. Dice la imitación de Cristo: cuando te fuere quitada la consolación, no desesperes inmediatamente, mas espera con humildad y paciencia la visita celestial, porque poderoso es Dios para volver a darte una mayor consolación. Esto lo pueden encontrar en la imitación de Cristo, la parte 2, capítulo 9. Novena regla. Aquí en esta regla San Ignacio nos detalla las causas, o algunas de las causas principales. Pueden haber otras causas, pero se terminan reduciendo a alguna de estas tres, por las cuales nos encontramos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales, y así por nuestras faltas se aleja la consolación espiritual de nosotros. En segundo lugar, la segunda causa, estamos desolados, o Dios permite que estemos desolados, para probarnos, a ver para cuánto somos, y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias, para probarnos. Y la tercera, para darnos verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, no es de nosotros, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor, y para que en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Entonces, tres motivos por los cuales solemos estar desolados. La primera, por culpa nuestra, porque no somos fieles, entonces Dios retira sus dones, sus consolaciones. La segunda, para probarnos, para que veamos qué somos capaces de hacer cuando no estamos consolados. Y probarnos, a ver si seguimos adelante o solamente hacemos las cosas bien cuando Dios nos consuela, pero cuando Dios no nos consuela, entonces ya tiramos la toalla. Y la tercera es para que crezcamos en humildad, resumidamente. Para que nos demos cuenta de que cuando estamos consolados, no es nuestra obra, no somos nosotros esos, es Dios que nos va llevando como en brazos. Pero en realidad nosotros solos somos muy poca cosa, ¿no? La desolación, dice el padre Casanovas, suele nublar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de razonar. Por este motivo, para que la inteligencia se mantenga firme en los tiempos de consolación y desolación, San Ignacio nos enseña las causas que de ley ordinaria ocasionan la pérdida o desaparición de la consolación, causas que a veces proceden de Dios y otras de nosotros mismos, como acabamos de ver. Entonces, la primera es porque somos tibios, negligentes. Cuando uno empieza a poner menos empeño en las obras que debe hacer, y esto lo habremos experimentado seguramente muchas veces, cuando empezamos a aflojar, las cosas comienzan a costarnos cada vez más. Cuando comenzamos a no prestar atención a nuestras oraciones o lo hacemos con desgano, a los pocos días nos va a costar todo, aunque sea rezar 2 minutos, y así con todas las demás cosas. Cuando empezamos a aflojar, empezamos a perder el fervor y entramos en desolación. Esta regla nos deja ver claro que es imposible que se nos entre en el alma la tibieza espiritual
si nosotros hacemos las cosas con el espíritu deseado y querido por Dios. Y aquí hablamos de tibieza porque es una especie de desolación, la tibieza, causada por nuestra flojedad. Otros tipos de desolación tienen otras causas, entre ellas estas dos que siguen a continuación. Entonces, atención, rebobinando un poquito, el tema de la flojera. Cuando vamos aflojando, ahí es cuando se va colando la desolación. Porque cuando vamos aflojando, vamos cayendo en la tibieza. Y la tibieza es una especie de desolación. Entonces, atención a mantener siempre el tenor, ¿no?, de la voluntad. La segunda causa de nuestras desolaciones es para probarnos para cuánto somos y en cuánto nos alargamos en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. A los comienzos de la conversión, eso lo hemos experimentado probablemente todas, Dios, que nos conoce bien y sabe que tal vez el alma ha estado entregada a una vida mala, de goce de los sentidos, entonces a esa persona que se acaba de convertir suele darle muchos consuelos para ayudarla a no volver a la vida de pecado. Pero con el tiempo, cuando la voluntad está más afianzada en el bien, Dios de tanto en tanto va quitando esos consuelos para ir probando al alma y mostrarle su propia nada. Esto no significa que la persona no debe seguir siendo generosa en su entrega a Dios, porque justamente Dios prueba, pero su gracia siempre está. Por eso, si la persona es fiel, aún con más sacrificio por la falta de consuelo, siempre estará totalmente entregada a Dios y haciendo su voluntad. La dureza del sacrificio, escuchen esto, la dureza del sacrificio sobrellevado sin ningún consuelo es manjar de escogidos, y el que gusta y saborea su fuerte amargor siente cómo se acrecienta notablemente el temple de su voluntad. Las consolaciones y crecidas gracias son un estipendio concedido a nuestro esfuerzo en servir a Dios. El servidor más noble es aquel que puede alargarse en darse por entero a sí mismo sin exigir este estipendio. Acostumbrarnos entonces a no obrar porque estoy consolada solamente y a dejar de obrar cuando estoy desolada, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, aprovechar cuando estoy consolada para crecer en la virtud, y cuando estoy desolada, seguir obrando y más todavía para mostrarle a Dios que no es por sus consuelos por los que hago las cosas bien, sino por amor a Él. La tercera causa de la desolación es para darnos verdadera noticia y conocimiento, para que sintamos interiormente, experimentemos que no es de nosotros tener esa devoción, ese amor. No es de mí, no sale de mí, sino que es algo dado por Dios. Tenemos una inclinación innata a tomar como obra nuestra cuanto Dios hace en nosotros. Y esa nuestra obstinada necedad no se rinde sino a fuerza de repetidas experiencias, viendo que nos quitan las cosas de las manos. Todos en algún momento pasamos por estas experiencias y son muy pedagógicas, muy dolorosas, pero muy pedagógicas. Los dones y gracias espirituales son todavía más pegajosos, se nos pegan más por nuestra gran miseria y pronto los miramos como cosa que nos es debida o propia, o algo que está siempre al alcance de nuestras fuerzas. Cuando yo quiero, soy consolada. Por eso, cuando lo perdemos todo en un momento, cuando de repente nos encontramos totalmente desoladas, sin ganas, sin amor, sin confianza, sin esperanza, y hasta sin fe, eso es lo que sentimos, no porque no tengamos fe, sino porque nos parece que de repente Dios no existe. Entonces, en ese momento,
conseguimos esa verdadera noticia y conocimiento de nosotros mismos, y llegamos incluso a sentir internamente, a comprender por experiencia, que la consolación no es cosa nuestra, sino don y gracia exclusiva de Dios nuestro Señor. Esta experiencia es muy importante para nuestra humildad y para nuestra confianza en Dios. Con esto queda deshecha una de las enfermedades espirituales que más aborrece Dios y mayores daños nos causan a nosotras, que es la soberbia o vanagloria de nuestro entendimiento, la soberbia de nuestra inteligencia, que se empeña en que son obra nuestra las gracias de la consolación. En resumen, cuando estamos desolados, si no somos conscientes de habernos relajado en la vida espiritual, podemos recibir la desolación con la alegría de que Dios la permite para nuestro bien y aplicar las demás reglas que venimos comentando. Si yo no soy consciente de haberme ido relajando y por eso esta desolación es culpa mía, si yo me doy cuenta que no es así, yo he seguido haciendo las cosas, mi vida de oración, de lucha contra mi defecto dominante, la vida de los sacramentos, mis deberes de Estado, todo eso lo he estado haciendo bien, con constancia, con generosidad, y sin embargo estoy desolada. Y bueno, entonces probablemente es porque Dios quiere hacerme crecer en la humildad. Y entonces recibir esta desolación con alegría y esforzarme por ser fiel, más fiel de lo que he sido hasta ahora. Y hacer todo lo que San Ignacio me ha estado enseñando en estas reglas. No hacer mudanza, etc. Bien. Regla número 10. El que está en desolación, ahora vamos a empezar a ver las cosas, cómo hay que comportarse en la consolación. Ya vimos cómo hay que comportarse en desolación, ahora cuando estamos consolados, ¿cómo tenemos que actuar? El que está consolado piense cómo se comportará o cómo se hallará en la próxima desolación que vendrá, tomando entonces nuevas fuerzas para entonces. Ahora entonces estoy consolada, pensar, esta consolación se va a acabar en algún momento, no es eterna. Entonces, yo lo que tengo que hacer ahora es tomar fuerzas para que cuando venga la próxima desolación, yo pueda luchar. Entonces, no hay que pensar que la consolación dura para siempre, como acabamos de decir. Ni debemos detenernos en ella como el reposo definitivo. Ya está, listo. Esta consolación no se va a ir nunca. Sino que tenemos que prepararnos, porque al día sigue la noche, y a la noche le sigue el día. Y entonces, robustecernos y estudiar la táctica de combate para emplear en la lucha. Dice la imitación de Cristo: se nos da la consolación divina para que nos fortifiquemos para resistir las adversidades, y se sigue la tentación para que no nos envanezcamos del bien. Lo que solemos hacer cuando estamos consolados es creer que ya somos santos. Y eso lo hace el demonio muchas veces también, que le echa leña al fuego, haciéndonos creer que esta consolación que tenemos es porque ya hemos alcanzado el ápice de la virtud. Y perdemos el mérito de la consolación. En lugar de aprovecharla para lo que Dios quiere, lo que hacemos es engolosinarnos. Engolosinarnos, lo que San Juan de la Cruz llama la gula espiritual. Una última consideración sobre la consolación. La consolación, dice el Padre Casanovas, es el modo ordinario que Dios tiene para comunicarse con nosotros. Así como en la desolación el que más nos habla es el demonio, en la consolación el que más nos habla es Dios. Por eso es importante que podamos examinar nuestras consolaciones para descubrir qué nos quiere decir Dios. Ahora que yo siento este fervor, que estoy tan entusiasmada, que quiero ser muy generosa, ¿qué me quiere decir Dios? Algunas veces lo que me dice es que tengo que confiar ciegamente en Él, o que nada es digno de ser amado fuera de Él, o que no hay nada más pequeño que nosotros mismos. Nos inspira Dios durante la consolación pensamientos de humildad, y si no es así,
La consolación no viene de Dios. En las consolaciones, como en la oración, hay que tener presente siempre que Dios quiere comunicarse con nosotros y en sus comunicaciones nos colma de alegría. Atención entonces, cuando estamos consolados, sobre todo hacer crecer las virtudes teologales, o sea, hacer crecer, propiciar eso, ser dócil. Dios quiere darme la consolación para hacerme crecer en las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, hacer crecer mi humildad, hacer crecer mi confianza en Él, ¿sí? Y no quedarme ahí en la consolación creyéndome una gran cosa, ¿no? Regla número 11. El que está consolado procure humillarse y abajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación sin esta gracia o consolación. Por el contrario, el que está en desolación piense que puede mucho con la gracia suficiente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Creador y Señor. Un poco lo que hemos acabado de ver. La humildad, entonces, mirando nuestra miseria, y valor apoyándonos en la gracia de Dios. Estas son las dos tácticas que resumen esta regla. Cuando estoy consolada, ver mi miseria, recordar cómo estaba yo en la anterior desolación, un pollo mojado. Bueno, en la desolación, al contrario, tener valor, trabajar en la confianza, apoyándonos en la gracia de Dios, que sabemos que está, aunque no la sienta. Dice la imitación de Cristo: cuando Dios te diere la consolación espiritual, recíbela con acción de gracias. Mas entiende que es don de Dios y no merecimiento tuyo. No te ensalces, no te alegres demasiado, ni te estimes vanamente, sino humíllate más por el don recibido y sé más avisado y temeroso en todas tus obras. Porque se pasará aquella hora y vendrá la tentación. Muchas veces cuando estamos consolados, miramos a los demás como por encima del hombro, como si nosotros tuviéramos algo superior, ¿no? Y no, no es así. Dios nos da la consolación para hacernos crecer en las virtudes. Y la consolación se acaba. Y después viene la desolación. Regla número 12. En este último grupo de reglas, San Ignacio va a describir las estrategias que usa el enemigo para batirnos. Son muy descriptivas y algunas muy pintorescas, sobre todo cuando uno las da a mujeres. Dice la regla número 12. El enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado. Porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo, dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira y venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera, es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro delante de las tentaciones del demonio, haciendo el opósito per diámetro, o sea, todo lo contrario de lo que el demonio sugiere. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. El demonio entonces es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Es valiente con los cobardes y cobarde con los valientes. Atención. Entonces, ¿cómo nos comportamos nosotros delante de las tentaciones? Dice Santiago en su carta: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Así lo expresa también San Agustín. Y dice así, miren qué interesante esto: el demonio está atado como perro a la cadena, y a nadie puede morder más que al que con mortífera seguridad se le acerca.
Considerad, hermanos, cuán necio es el que se deja morder de un perro atado a la cadena. Si tú no te acercas a él por los deleites, tú no te acerques a él por los deleites y codicias del mundo, y él no presumirá acercarse a ti. Puede ladrar, puede solicitar, morder no puede más que al que se deja, porque no daña forzando, sino persuadiendo. Y en esto el diablo es un genio. No nos arranca el consentimiento, sino que nos lo pide. Y si nosotros no queremos, no se lo damos. Entonces, ponerle rostro al diablo, haciendo el opósito per diametrum, haciendo todo lo contrario de lo que él quiere. Porque si nos acobardamos, es como una fiera desenfrenada. Un ejemplo de este actuar del diablo como mujer es el de la tentación en el paraíso. Se acerca el diablo y le dice a Eva, ¿por qué no comen de este árbol? Es que Dios nos dijo, y empieza a hablar, Dios nos dijo que no comiéramos, que ni siquiera lo tocáramos. De ningún modo moriréis. Es que Dios sabe que, ¿entienden? Entonces comen, terminan venciendo, siendo vencidos. Se acobardan, empiezan a justificarse cuando el demonio empieza a darle sus razonamientos. No hay que hacer eso. Ellos dialogaron con la tentación y por eso fueron vencidos. Nosotros con la tentación tenemos que cortar de entrada, ponerle el rostro. Ese es el modo de vencer. No dialogando. No lo vamos a convencer al demonio. Con diálogo no. Al diablo lo que tenemos que hacer es vencerlo cortándole el rostro. Así, cortarlo. Dice el Padre Pío de Pietrelcina, aborreced las tentaciones y no os entretengáis en ellas. No entretenernos en las tentaciones. A veces no las aceptamos de entrada, pero estamos ahí dándole vuelta, mirando una cosa, mirando otra, examinando los argumentos que nos da el diablo. No hay que hacer eso, no hay que entretenerse, hay que darle la espalda. Ese es el modo valiente de vencer. Si nos mostramos cobardes, el demonio se muestra valiente. Si nos mostramos valientes, el demonio huye acobardado. Regla número 13. Asimismo, el demonio se hace como vano enamorado, en querer ser secreto y no descubierto. Es lo que llamamos aquí el diablo mudo. Porque así como el hombre vano, un hombre malo, que hablando a mala parte, o sea, con mala intención, requiere a una hija de buen padre, le habla con mala intención a una buena joven, o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y persuasiones sean secretas. Y al contrario, le displace mucho cuando la hija le cuenta al padre o la mujer al marido, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana, o sea, el demonio, trae sus astucias y persuasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. O sea, que no le contemos a nadie lo que el demonio nos está diciendo. Mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conoce sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. El demonio empieza con una tentación y nos persuade para que no la contemos, no se la digamos a nadie, no se la digamos al director espiritual, no se la digamos al confesor, no se la digamos en el caso de los jóvenes, que no lo hablan con sus padres. Vano enamorado, el diablo nos impone secreto. Donde hay secreto, normalmente, si no hay obligación de secreto, obviamente, donde hay secreto, hay gato encerrado. El diablo no es noble, va de espaldas, va por atrás. Es el padre de la mentira, nunca va a ir de frente. Busca seducirnos en secreto. No digas nada. Se mueve en la oscuridad. Nos persuade de que no necesitamos ayuda. Atención con esto. No hables con el confesor, no hables con el director, no hables con tus padres o con tu marido, no le cuentes.
Actúa como lobo que agarra a las ovejas del cuello para que no valen, llamando al pastor, que las puede defender. Es lo que se conoce entonces como el demonio mudo. El demonio mudo. No quiere que hablemos. En cambio, cuando abrimos el alma, cuando contamos ese pensamiento que nos viene dando vueltas, que nos viene perturbando, ahí vemos todo claro. Les habrá pasado seguramente alguna vez. Ahí nos damos cuenta de que era más sencillo de lo que parecía, que nos estábamos ahogando en un vaso de agua, que lo que nos ataba era una tontería, pero mientras tanto, mientras no lo decíamos, el diablo nos tenía cogidas. No solamente el diablo quiere que ocultemos lo que nos inspira, sino que nos pone en cierto modo en contra de la persona que puede descubrir sus intenciones. Nos pone en contra de la persona que puede ayudarnos. Y esto pasa muy frecuentemente, muy frecuentemente. El diablo hace dialéctica. Es que tu director no te va a entender. Te va a regañar como hace siempre, va a pensar que eres una tonta. De una manera sutil nos pone en contra de la persona que puede ayudarnos, para que no hablemos lo que tenemos que hablar. El diablo aprovecha el caldo de cultivo de los que se creen que lo saben todo, que pueden todo. Son los que tienen juicio propio, no son humildes, y se aprovecha de esa debilidad para tenernos engañados. Atención entonces, recordemos, tentación declarada, tentación ganada. Última regla. Otra estrategia del diablo. Asimismo, se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, lo va rodeando y lo mira, y lo ataca por la parte más flaca, la parte más débil. De la misma manera, el enemigo de la natura humana, rodeando, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos hallan más flacos y más necesitados para nuestra salvación eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Conoce nuestros puntos débiles. Nos conoce porque nos estudia más que nosotros mismos. Mira las fuerzas o disposición del castillo de nuestra alma. El enemigo de la natura humana, rodeando todas nuestras virtudes teologales, morales, cardinales, sabe cuáles son nuestros puntos débiles, y entonces ataca el castillo por ahí. Y por eso nosotros tenemos que trabajar espiritualmente para fortalecer nuestra alma. Si no trabajamos nosotros, trabaja el diablo. Por eso la importancia de conocernos. Esto es lo primero, para poder después corregirnos. Conocer cuáles son las virtudes que más nos cuestan, cuáles son nuestros puntos débiles en nuestro temperamento, si soy melancólica, si tiendo a la ira o a la pereza, si me cuesta controlar mi imaginación o mis palabras. Y en esto tenemos que ser muy sinceras con nosotras mismas, no maquillar nuestros defectos y pecados habituales. Dios los conoce perfectamente, y el demonio ya lo ha averiguado hace mucho tiempo. Solamente nos falta darnos cuenta nosotros. Como dice San Pedro, el demonio ronda buscando a quien devorar como león rugiente. Por donde nos encuentra más débiles, por allí nos asalta. Y así, al que es soñador, que vive siempre en las nubes, así, lo va a distraer con 1000 pensamientos ociosos, preocupaciones y tentaciones de futuro, falta de esperanza, siempre está con los pies en el aire. El que no ha mortificado su sensibilidad, a ese le traerá aprensiones, lo torturará con susceptibilidades, miedos, me miró mal, no me quiere, ¿qué pensarán de mí? Al iracundo lo va a herir en el orgullo. Mira lo que te dice este soquete. Asusa nuestras pasiones. Al que es dado a las conversaciones infructuosas, lo va conduciendo a conversaciones cada vez peores. Y lo que al principio muchas veces no nos gustaba mucho conversar, después de a poquito, como no lo hemos combatido, nos vamos enganchando cada vez más en esas conversaciones y terminan gustándonos, y terminamos haciéndonos daño a nosotros y a los demás.
Al que es pesimista o de temperamento melancólico, el diablo lo tentará con pensamientos de tristeza, de desesperación, de indignidad, lo moverá a falta de fe, a falta de esperanza. Al que tiene juicio propio, al soberbio, lo llevará a enredarse en sus propios pensamientos, a tomar decisiones desacertadas, incluso en contra de sus deberes de Estado fundamentales, porque como no consulta, entonces mete la pata, ¿no? Examinarse entonces cada uno de acuerdo al temperamento, a mi carácter, a los pecados de la vida pasada, que dicen cosas de mí. Esos pecados dicen cómo soy yo, ¿eh? Mirar mis inclinaciones y gustos, los apegos o desórdenes, apegos o desapegos, las cosas a las que estoy muy apegada o las cosas que rechazo, ¿eh? Aunque sean pequeños, mirarlos, examinarlos, ¿por qué? ¿Eh? Pensar cuáles son nuestras tentaciones más frecuentes. Este es precisamente uno de los modos que tenemos para darnos cuenta de cuál es nuestro defecto dominante. Y en esto el diablo, sin quererlo, nos ayuda, porque él nos tienta por donde estamos más débiles. Entonces, viendo cuáles son nuestras tentaciones más frecuentes, nos damos cuenta cuáles son nuestras debilidades. Lo que pasa es que el demonio también sabe que somos tontos y que no somos muy reflexivos. Entonces, nos perdemos esa estrategia para conocernos. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es tener una gran confianza en Dios. Como decía el Padre Pío, deja que el viento sople, hablando de las tentaciones, y no creas que el ruido de las hojas es el tronar de las armas. Por tanto, construyamos nuestra casa sobre roca, y entonces, por más vientos y mareas que vengan, la casa quedará en pie. Y para eso, poner en práctica estas reglas es fundamental. Es fundamental. Bueno, damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.